Hermanos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Es un gusto saludarlos una vez más. Estamos aquí reunidos, mi familia y un servidor, dándole la gloria a Jesús por un día más de vida y que nos permite poder estar de pie. Y bueno, hermanos, pues vamos a continuar con los mandatos que el Señor Jesús nos ha dejado. Eh, es importante, ¿no? Resaltar y seguir insistiendo en que es algo que Él dijo que aprendiéramos, que enseñáramos al hacer discípulos. Eh, y también es parte de la sana doctrina que debemos de aprender, es parte de la buena doctrina que tenemos que aprender, porque muchas veces, a falta de esta doctrina, a falta de enseñar esto que Jesús enseñó, pues muchos andan confundidos, o hay mucha confusión más bien, hay muchas discusiones, muchas contiendas, precisamente porque pues no se enfocan o no hacen o no se enseña lo que Jesús dijo que teníamos que enseñar al hacer discípulos. Ahora yo ruego a Dios de que pues tú estés apuntando estos mandatos para que puedas también enseñarlos a otros. Muchos pueden decir que no saben cómo enseñar, pueden decir que no saben cómo enseñar a otros. Bueno, esto que estamos aprendiendo te va a ayudar para que si tú predicas, si tú evangelizas, si tú llevas a alguien a los pies de Jesús, empieces por aquí, por enseñar lo que Jesús mandó. Y eso es lo que va a hacer que él aprenda pues la sana doctrina, la buena doctrina y sobre todo a ser discípulos. Entonces, eh, realmente es importante saber que esto que estamos enseñando es importante, es esencial para nuestra vida, porque es lo que nos va a dar, y como he visto, una base firme. Y precisamente por no hacer esto, incluso no enseñar esto, muchas gentes, muchas personas, más bien mucho cristiano, anda confundido y haciendo otras cosas que Jesús no enseñó, practicando cosas que Jesús tampoco practicó, y es por eso que hay tanta confusión en tanta iglesia. Vamos a ver la primera carta a Timoteo, para que veamos realmente por qué nos enfocamos y por qué nos debemos enfocar en la doctrina de Jesús y en lo que Él enseñó. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, del versículo 3 al versículo 5. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Dice: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe. Y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces, dice la palabra del Señor que el no conformarnos a las sanas palabras de nuestro Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada sabe, o estaríamos envanecidos y nada sabremos. Ahora, aquí no dice cualquiera que enseña otra cosa y se conforma a las palabras de nuestro Jesús, no dice así, dice sanas palabras. Hay muchas palabras, pero no todas las palabras son sanas. Y aquí lo que está diciendo es que las palabras de Jesús son sanas para nuestra vida, son sanas para nuestro espíritu, son sanas para nuestra alma, y obviamente tienen un impacto en nuestra vida y en nuestro carácter y en nuestra conducta si las hacemos, como lo vimos la vez pasada y como lo hemos estado viendo. Ahora, obviamente, el no conformarse a esto, pues viene todo lo demás, y es precisamente por eso que en muchos lugares hay tantas, como dice, que hay tantas contiendas, hay tantas malas sospechas, hay tantas cosas que realmente suceden precisamente por no atender y por no conformarse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí está la sana doctrina y es la que estamos viendo. Y bueno, esto lo puse como una introducción precisamente para que podamos, ¿no?, saber por qué lo estamos, reafirmar, por qué lo estamos enseñando y por qué tenemos que atender las palabras de Jesús para nuestra vida, ¿no? Y bueno, por decir las palabras de Jesús me refiero a toda la Biblia, porque toda la Biblia es cristocéntrica. Toda la Biblia tiene que ver con Jesús y su palabra, con Jesús y su persona, con Jesús y su vida. Entonces, estamos atendiendo lo que Jesús nos dijo. Y dicho esto, vamos a continuar con los mandatos de nuestro Jesús. Hemos visto hasta el 153 ahorita. Vamos a ver ahorita el 154, que viene en Juan capítulo 7, versículo 37. El Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 37.
Ahí viene el mandato número 154. 7:37. Dice la palabra del Señor, dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Entonces el mandamiento número 154 es: vengan a mí y beban. Vengan a mí y beban. Dice que él se puso en pie, alzando la voz. Dice que si alguno tenía sed, que viniera a él. Este mensaje es para todos. Por eso dice si alguno. Es para exactamente todos. Porque todo el corazón del hombre, o sea, todos tenemos un vacío en el corazón, un vacío en el alma, que solamente Jesús puede llenar. La gente inconsciente no sabe, o la gente inconsciente me refiero de Jesús, o inconsciente de lo que Él enseñó y a lo que Él vino, no sabe, pero casi la mayoría de la gente está vacía, ¿no? Está vacía, o sea, si no tiene a Jesús, está vacía en su corazón. ¿Por qué? Porque no tiene lo que verdaderamente llena, o lo que verdaderamente le da sentido a su vida. Obviamente, si tú le dices a una persona que está vacía en su corazón, ella te va a decir que no. Porque obviamente ha estado toda su vida llenándola con placeres, ¿no? Con dinero, con poder, ¿no? Con lujos, con viajes, con una vida cómoda, ¿no? Con una vida estable. O sea, todo eso llena su vida y obviamente, pues, tiene todo esto materialmente o económicamente o terrenalmente y pues no va a pensar que tiene un vacío, pero realmente está ahí. Y obviamente el vacío que viene a llenar Jesús es algo que, o lo que viene a llenar Jesús es nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma, ¿no? Es decir, es precisamente tener una sed espiritual. La persona que tiene sed espiritual, ansiedad y búsqueda, ¿no? Búsqueda de realmente de tener a Dios en su vida, ¿no? Va a buscarlo a Él y se va a llenar con Él. Y Él le va a dar sentido a su vida. Algo que no va a dar, ¿no? O no da, aunque puede ser pasajero, pero no permanente, la satisfacción, ni el placer, ni el dinero, ni el poder. Porque el único que puede llenar el vacío y saciarnos hasta rebosar es Jesús. Si creemos en Jesús, seremos una fuente que salte para vida eterna. Más adelante dice, ¿no? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿no? Entonces, obviamente, cuando el cristiano o cuando la persona está llena de Jesús y ya llenó su vida, entonces ya no va a buscar ser llenada, sino ella va a buscar saciar a otras personas. Por eso dice que va a ser una fuente, el que cree en Él va a ser una fuente que salte, ¿no? Para vida eterna y van a correr ríos de agua viva. Entonces esos ríos que fluyen dentro de la persona van a saciar a otras y ya no va a estar busque y busque ser saciado. Desgraciadamente, ¿no? Desgraciadamente, en algunas iglesias, muchos creyentes o cristianos están buscando cada domingo saciarse y llenarse de Jesús. Y está bien, o sea, buscar la palabra y todo, pero nunca buscan saciar a otros, nunca buscan llenar a otros, ¿no? Nada más buscan saciarse ellos. Y esa no es la finalidad. La finalidad es que el Señor Jesús nos sacie, nos llene y nosotros también podamos saciar y llenar a otros. Con palabra, obviamente con consuelo, con el amor de Dios principalmente. Entonces, ahí está el mandamiento número 154. Inmediatamente pasamos al mandamiento número 155. Y está en Mateo 18:10. 18:10. Dice la palabra del Señor, dice: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Entonces el mandamiento número 155 es: no menosprecien a ningún niño. No menosprecien a ningún niño. Él dijo: miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Entonces, en el tiempo de Jesús, los niños y las mujeres eran de baja estima. Realmente, incluso en ese tiempo era legal matar a un niño que salía defectuoso, ¿no? O nacían incluso feos. Pero Jesús liberó a los niños, ¿no? Y a las mujeres, y obviamente les dio y les sigue dando el mismo valor. Y, o sea, que a todos. O sea, es decir, ante Dios todos somos igual. Porque para Cristo todos somos igual. O sea, no hay unos más que menos.
Entonces, hablando aquí de los niños, debemos de tratar a los niños con respeto, cuidado y honor, porque Dios también los trata y Jesús los trató de esa manera. O sea, es decir, hay que hablar un poco de los pequeños. Tenemos que buscar no ser un tropiezo para los niños ni para nuestros hijos. Cada persona, o sea, Dios quiere que nosotros respetemos eh, el área que ellos tienen. O sea, hay un área, hay un límite en los cuales nosotros no podemos cruzar. Y esto no nada más es con los niños, sino con todo lo que está las personas que están a nuestro alrededor. Cuando nosotros rebasamos el límite en algo, tenemos problemas, ¿no? Cuando nosotros nos entrometemos en la vida de alguien más, tenemos problemas. Cuando nosotros nos entrometemos en cosas que no nos competen, tenemos problemas. Y los niños tienen un límite también. Tienen un área donde no podemos cruzar. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos tratar a los niños con palabras ofensivas. No podemos tratar a los niños con palabras que los denigren, que los hagan sentir menos, que les bajen su autoestima. O sea, el tratar a un niño así es como menospreciarlo. Y el Señor Jesús dijo que sus ángeles veían en el cielo. Entonces hay una consecuencia de tratar mal a los niños. Hay una consecuencia de tratar mal a los pequeños. Y no debemos de ser así. ¿Cuántas mujeres y cuántas mamás no bajan a sus hijos o tratan a sus hijos de maneras despectivas? ¿Cuántas madres no tratan a sus hijos de una manera ofensiva, con desprecio, ¿no? No los bajan de tontos. Palabras siempre están en la boca de ellas como eres un tonto, como que no sirves, como que eres un inútil, como que ¿por qué no eres inteligente? Incluso palabras más fuertes hasta con groserías. Y esto en el mundo es algo hasta normal, hermanos. Normal porque pues, el mundo, cuando una persona no tiene a Cristo o una mamá no tiene a Cristo, pues fácilmente le puede decir a su hijo cualquier tipo de groserías y cualquier tipo de palabras así. Pero desgraciadamente en muchas mamás cristianas o en mujeres cristianas hay esto, ¿no? Tratan a sus hijos muy mal, no les dan testimonio y es por eso que después cuando sus hijos crecen les dan muchos problemas porque nunca les han dado un testimonio de Jesús, nunca han visto en ellas o en sus padres, vamos a hablar aquí de los padres, un testimonio de Jesús y se les olvida que el testimonio principal que van a ver nuestros hijos es en nosotros. El principal evangelio, el primer evangelio que van a ver nuestros hijos es en nosotros mismos, es en nuestra familia. Entonces ellos van a crecer con un evangelio o el evangelio que tú les enseñas con tu conducta y con tus palabras. Entonces nuestros hijos merecen un respeto. No podemos tratar a nuestros hijos con palabras ofensivas. Tenemos que tratarlos dignamente porque ellos merecen tratos dignos. Entonces aquí lo que Jesús dice es que no los menospreciemos y no los tratemos mal, precisamente porque ellos tienen también respeto y debemos dárselos. Entonces ningún padre, ninguna madre tiene el derecho de tratar a su hijo con groserías o con palabras despectivas. Siempre tiene que animarlo, siempre tiene que buscar la manera de cómo ayudarlo, aún en sus debilidades, aún en sus fallas, aún en sus errores. Siempre tiene que buscar la manera de cómo ayudarlo para que precisamente pueda ser diferente, en todo caso que ubique una falla o una debilidad en ellos. Entonces, esa es la parte de que Jesús quiere que hagamos y sobre todo que no los menospreciemos. Entonces, el mandamiento número 155 es: no menosprecien a ningún niño. Inmediatamente vamos a Mateo 18, versículo 15, que ahí, pues, y luego el 16, y bueno, el 17, que bueno, ahí vamos a ver varios mandatos, y tiene que ver con la relación en la iglesia y los hermanos. Entonces vamos a Mateo, capítulo 18, versículo 15. Más adelante, ¿dónde estamos? Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no llega a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Versículo 17. Ahora, esto es lo que creo que es de las cosas que menos se practican y es por eso que hay tanta murmuración en las iglesias, hay tanto chisme, hay tanta suposición de las cosas, precisamente porque nunca se aclaran los malos entendidos ni las ofensas. El Señor Jesús aquí dejó mandatos, ¿no? Y no los dejó nada más porque sí. O sea, si los dejó es porque tienen un resultado, es porque tienen realmente tienen una solución al problema a los problemas o los conflictos dentro de la iglesia. Y empieza con algo que la verdad difícilmente hacemos o a veces no lo practicamos, incluso no lo queremos hacer o lo ignoramos.
Él dice que si un hermano peca contra nosotros, vayamos estando solos y le digamos, ¿no? O sea, que el reprender es como regañar, es como exhortar, y que lo reprendamos estando él y yo solos, ¿no? Entonces, es el mandato que nos da Jesús, y precisamente es el mandato 156, que es: ve y reprende a solas a tu hermano si peca contra ti. Ve y repréndele estando a solas con tu hermano si peca contra ti. O sea, aquí da el primer paso el Señor Jesús. O sea, cuando algún hermano nos ofende, consciente o inconscientemente, en vez de quejarnos con los demás, porque es lo que hacemos, o es lo que regularmente se hace a veces, o más bien muy seguido, incluso puede ser parte de la vida cristiana, o quejarnos, siempre debemos, o debemos procurar, aquí entra la valentía, vamos, ¿no? Y debemos de procurar ser valientes, hermanos, y ir directamente contra el hermano y decirle realmente que ha pecado. O sea, si realmente pecó contra ti, consciente o inconscientemente, tienes que ir con él. O sea, tenemos que ir con él. ¿Sabes qué? Mira, sí me ofendiste, la verdad, fíjate, tú hiciste esto, comentaste esto que la verdad me lastimó, me ofendió. Yo no sé si lo hiciste consciente o inconscientemente, pero me ofendió esto que dijiste. Es lo que menos hacemos por pena o porque es más fácil quejarse, es más fácil murmurar, es más fácil chismear, ¿no? O quejarse, que realmente enfrentar el problema, ¿no? Y regularmente cuando uno hace esto, regularmente se aclara todo, porque resulta que nada más a veces son malos entendidos. Y precisamente se aclaran porque se pone por obra lo que Jesús dijo que hiciéramos. Entonces, cuando un hermano peca contra ti o pegue contra ti, dice la palabra que tienes que ir con él. Tienes que ir con él y le dices: ¿sabes qué, hermano? Tú dijiste un día esta palabra, tú dijiste esto, hiciste esto, y la verdad sí me molesté, sí me ofendí, me sentí ofendido por ti, sentí la verdad, me sentí muy mal. Entonces debes de aclararlo para que él te diga el por qué lo hizo, o si la verdad lo hizo inconscientemente, ¿no? Obviamente, si él acepta esa reprensión, si él realmente la acepta, dice Jesús que ganas a tu hermano, ¿no? Incluso puedes tener una bonita amistad con él y puedes llegar realmente a tener una hermosa hermandad y hermosa comunión con él. Pero después el siguiente paso que dice Jesús es que si no te oye, ¿no? O sea, si tú vas con el hermano y de repente no te oye, entonces dice que tú vayas con 2 o 3 testigos, o sea, con 2 3 hermanos, y vayas otra vuelta con este hermano. Es el mandamiento número 157. Toma contigo 1 o 2 testigos. Toma contigo 1 o 2 testigos. Ahora, este es el segundo paso para la reconciliación con el hermano. No te hizo caso, el hermano se hizo la vista gorda, no quiso aclarar. Entonces, agarras hermanos espirituales. Ojo con esto, hermano. Aquí no debe de ser hermanos por simpatía, porque me caiga bien. No. Tienes que buscar la guía y dirección del Señor para que te muestre hermanos espirituales. Hermanos que realmente anden caminando con el Señor. Hermanos que den testimonio en la iglesia de no ser conflictivos, de no causar problemas, de realmente ayudar y servir. Y obviamente a estos hermanos debes de apoyarte para que vayas con este hermano, y obviamente dices que ahí tienes que también otra vuelta reprenderlo, ¿no? O sea, otra vuelta decirle. O sea, precisamente, ¿cuál es la finalidad? Que él reconsidere su actitud, que él reconsidere, o sea, que él se arrepiente y que realmente haga una buena reconciliación, y es por eso que se toman 2 o 3 hermanos maduros, ¿no? De hecho, ahí en Gálatas hay otro principio, en Gálatas 6, y digo hermanos espirituales porque en la Biblia se menciona que hay hermanos espirituales, ¿no? O sea, no todos los hermanos son espirituales, hermanos, no todos. Hay hermanos que son muy carnales, que andan en la carne. Y andan en la carne porque no oran, nunca oran, o sea, oran muy poco, tienen una vida de oración muy pobre, no leen la palabra. Y obviamente por eso son fácilmente engañados y fácilmente arrastrados, fácilmente llevados por sus pasiones, por sus deseos, por sus formas de pensar personales, por el egoísmo, por el orgullo, precisamente porque no tienen una vida de comunión con el Señor. Y es por eso que aquí en Gálatas 6 dice, Gálatas 6 versículo 1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, dice, vosotros, o sea, ustedes que son espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, el siguiente paso es agarrar a uno o dos hermanos y ir con este hermano. ¿Sabes qué, hermano? Fíjate que pasó esto, esto y esto, y la verdad te animamos a que reconsideres tu actitud precisamente para que pues podamos tener una buena comunión. Pero bueno,
Dice la palabra, o dice el Señor Jesús, que si aún así no nos oye o no oye a los hermanos, ¿no? Entonces, dice el versículo 17, dilo a la iglesia, que es el siguiente mandamiento, 158, dilo a la iglesia. Ahora, este es el tercer paso para la reconciliación o la restauración. Si el ofensor persiste y no quiere arreglar sus asuntos o no quiere arrepentirse, entonces se debe hacer público a todos los hermanos de la iglesia. La razón es muy clara. Un poco de levadura leuda o echa a perder toda la masa. Si la iglesia no se entera del problema, entonces el ofensor o el que está causando el conflicto va a sembrar discordia y causará división. A menos que la iglesia intervenga y trate de convencerlo de que se reconcilie con su hermano o que deje esa actitud. Y obviamente, si tiene algo contra alguien, que se tienen que perdonar mutuamente, ¿no? Es algo que también se debe de hacer, hermanos. Hemos tenido aquí en la iglesia que hacer, aplicar algo de esto. Obviamente no hemos llegado hasta este punto, gracias a Dios, porque al exhortar y al animar, aplicando esto, se ha podido llegar a este punto de reconciliación sin tener que llegar a esta parte, ¿no? Pero es un hecho que, si dice Jesús que si insiste, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Tenemos que decirlo a la iglesia, precisamente porque si no, va a seguir causando problemas esta persona, este creyente. Y es por eso que la iglesia tiene que entrar precisamente para salvaguardar la comunión principalmente en el cuerpo de Cristo. Pero dice la palabra y dice el Señor Jesús que si aún así no hiere a la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Gentil, tenlo por gentil y publicano es el mandamiento número 159. Tenlo por gentil y publicano. Un gentil, o en el tiempo que un gentil es alguien que no conocía de Dios. Y un publicano, alguien pecador. En ese tiempo, todos los publicanos en el tiempo de Jesús eran pecadores. Por eso cuando el Señor Jesús ahí en Lucas 19 invitó a Zaqueo, es decir, llamó a Zaqueo para que fuera a su casa y Zaqueo lo invitó a su casa para estar ahí, todos dicen que empezaron a murmurar diciendo que entró en la casa de un pecador. Entonces, aquí al referirse a gentiles es alguien que no conoce de Dios y publicano alguien pecador. Entonces, dice que se tenga a esta persona por esto, o alguien que no conoce a Dios y alguien que está pecando. O sea, está pecando porque tiene una actitud. Y cualquier actitud que cause división es un pecado contra el cuerpo de Cristo. Cualquier actitud que cause división y discordia es un pecado en el cuerpo de Cristo. Y esto es un asunto demasiado delicado. Porque si el ofensor persiste en su necedad, entonces es necesario incluso, hermano, este es algo ya el extremo, pero digo, vuelvo a decir, si Jesús lo dijo y lo estableció, es porque tiene un resultado. Y es porque en cierto momento se tiene que hacer y se debe de hacer. Dice que se tiene que exponer incluso en público. Porque el que cause división, de hecho en Romanos, a Romanos rápidamente, para ver lo que se tiene que hacer, porque la misma palabra, como es equilibrada y como siempre nos muestra la verdad, siempre nos dice qué hacer, ¿no? En Romanos capítulo 16, versículo 17. Pues es algo grave y por eso aquí el apóstol Pablo también dice que uno se debe de fijar en hermanos, ¿no? Y aquí no, hermanos digo entre comillas porque muchos pueden decirse hermanos, pero realmente no lo son porque hacen esto, porque un creyente genuino nació de nuevo, ni tan siquiera va a pensar en causar discordias. Pueden estar de acuerdo con la doctrina, con las formas o los estilos, pero jamás va a pensar en meter discordia o división. Más bien va a encomendar todo al Señor. Dice en el versículo 17, mas os ruego, hermanos, que se fijen, estoy parafraseando un poco, que se fijen en los que causan divisiones. O sea, Pablo les da un mandato también, guiado por el Espíritu Santo. Fíjense en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y dice, y que os apartéis de ellos. Entonces, va de la mano con lo que dijo Jesús, reafirma lo que dijo el Señor Jesús, que lo tuvieran por gentil y publicano. Entonces, obviamente, al hermano que está causando división y que tiene una actitud, ¿no?, de discordia en la iglesia, ese hombre se ha pervertido y peca y está condenado para su propio juicio.
Ahora, este es el último recurso, obviamente, que se tiene que aplicar. Y la motivación para esto no es incluso desecharlo, porque esta persona o este hermano que incluso es exhibido públicamente de un pecado que está cometiendo contra la iglesia, debemos en el amor de Cristo buscar buscar la restauración de él, ¿no? Porque hay muchos que causan divisiones y tropiezos y después se arrepienten, ¿no? Y obviamente tienen que recibirles. Entonces, estos son principios y mandatos que da el Señor Jesús para los conflictos dentro de la iglesia que debemos de aprender nosotros como cristianos, hermanos, ¿no? Entonces, aquí están los mandatos precisamente para que podamos nosotros saber qué hacer cuando un hermano peca contra nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en todo caso que no entienda, que no nos escuche? O sea, aquí el Señor Jesús nos dice qué hacer, tan claro. Y desgraciadamente, hermanos, como les decía, es lo que menos a veces se hace en las iglesias y por eso hay tanta murmuración, tantos conflictos, tantos chismes, precisamente porque no se arreglan los problemas desde un principio y causa mucha confusión. Entonces, hasta aquí nos quedamos con este mandato, esos mandamientos. Precisamente lo dejo así para que meditemos en lo que acabamos de ver y reflexionemos, ¿no?, acerca de nuestra actitud dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, y procuremos ser obedientes a lo que el Señor Jesús nos manda. Entonces, hermanos, pues Dios los bendiga, Dios los guarde. Ruego a Dios de que sigamos aprendiendo de Jesús. Ruego a Dios de que tú sigas insistiendo en reunirte con tu familia. Hermano, no estemos congregándonos, pues te relajes, hermano, y realmente seas negligente o seamos negligentes. O sea, sé diligente en congregarte con tu familia, sé diligente en congregarte con los que tienes ahí a tu lado. Ya habrá oportunidad de reunirnos, hermanos. El Señor pues ya nos mostrará, nos marcará el tiempo, cuándo debe ser, pero la verdad te animo a que te reúnas, te animo a que continúes con los discipulados, hermanos, porque es de bendición aprender de Jesús y sobre todo es crecimiento espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo.